Vamos al encuentro del doctor Hugo Quiroga, un querido amigo nuestro, politólogo, profesor de la Universidad tanto de Rosario Nacional, tanto de Rosario como del Litoral, ¿no? Hugo ha escrito, creo que ayer o antes de ayer, le leí un trabajo que deja, como siempre, tantos interrogantes, ¿no? El título es Atados a una dirigencia de crisis. En Clarín, el 24, con este título lo pueden buscar. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Domínguez, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, no solamente el disparador escrito, sino también estuvo hace cosa de ¿cuánto? 10, 15 días atrás, un congreso importante aquí Sí. en Rosario. ¿Me das una síntesis del mismo antes de ir a tu artículo? Sí, ahí en lo que se reunió fue un conjunto de académicos, incluso políticos, porque hubo mesas de dirigentes políticos, de organizaciones sociales, que discutieron la problemática de la democracia en el mundo, los cambios, la globalización con sus problemas, y creo que fue un acercamiento a estos temas que son tan cambiantes y que nos preocupan a todos. El Congreso se hace cada 2 años, el año pasado se hizo conjuntamente con la Asociación Política, la Asociación de Análisis Político de la Argentina, de forma excepcional, y ahora se volvió a hacer porque se recurre a los 2 años. Se va a seguir continuando, tiene muchos ya años por delante. Y ahí surgieron muchas preguntas, surgen interrogantes, María Herminia. Es una época, yo te diría, un poco oscura, no solo en Argentina, estoy pensando en el mundo, Sí. en la región. ¿Y cuáles son los grandes interrogantes, Hugo? Los grandes interrogantes es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque el hacia dónde vamos tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con el cambio climático, que es uno de los grandes temas del mundo hoy, porque se está destruyendo el planeta. En segundo lugar, la posibilidad de que se vuelva de nuevo a un espacio de Guerra Fría, ¿no? De tiempo de Guerra Fría, porque hay que ver cómo se presenta la escalada de esta guerra entre Ucrania Rusia, que invade Ucrania, y amenazas de del uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia, que en definitiva le ha ido muy mal con la invasión, y eso es una posibilidad, y un cambio, yo diría, en las fuerzas del poder a nivel internacional, porque Estados Unidos, que había sido la gran potencia hegemónica, durante un tiempo había quedado sin preocuparse mucho, porque pensaron que después de la caída del mundo de Berlín, el mundo, incluso el mundo oriental, digamos, se podía acercar a la democracia y a un sistema de mercado, pero esto no pasó, y efectivamente esta globalización, diríamos, neoliberal, mostró sus fallas, y empieza a amanecer ya una potencia que es China. Sí. No es Rusia. Rusia se ha demostrado que tiene muchas debilidades, incluso bélicas, ¿no? Y no pude destruir, como pensaba, en una semana a un país que lo veían como una potencia mucho menor. Acá hay una potencia que está creciendo, que es China. Entonces empieza a haber realineamientos en el mundo, y Estados Unidos tratando de volver a ocupar el rol más hegemónico que tenía en Occidente. Porque efectivamente hay esta nueva potencia que no solo que es bélica, que es comercial, porque China está no invadiendo, está
ingresando a todos los mercados mundiales. Ya ingresar ya lo ha hecho, pero sigue profundizándose. Así que este es el tema clave, claro. Un tema muy importante para discutir, para pensar estos relineamientos globales con una situación en la cual la globalización neoliberal empieza a echar agua por algunos lados, ¿no? De tu artículo, Atados a una dirigencia de crisis, a mí se me dispararon dos preguntas. Fíjate que hace un rato conversábamos con el doctor Leiva y él coincidía en algo que vos dejás como una pregunta, cómo reparar el lenguaje público, y él iba más allá y decía, no hay lenguaje público político porque no hay ideas, y si no hay ideas no hay que conversar con el otro, por eso tampoco la política conversa con el otro, y si no conversás con el otro no podés acordar. Esa es una gran pregunta que quiero hacerte. Y la otra que me dejó muy pensativa es cómo vos terminás el artículo diciendo o preguntando, ¿sabemos en qué momento se abandona un régimen democrático cuando ya no existen golpes de Estado? ¿Sabemos? Ya. Bueno, yo creo, también podría ser el artículo, podría haber hecho un artículo que estuviera como eje central la pregunta. Porque en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental, salvo alguna excepción por ahí, y en la región, me estoy pensando más específicamente, ya los cambios de una transición democrática hacia gobiernos autoritarios, o yo prefiero la palabra autocráticos, electivos, no se hacen por golpe de Estado. Hay otros mecanismos, otras herramientas, otros recursos, otros dispositivos que efectivamente están transformando una democracia liberal, representativa, que sigue habiendo elecciones, pero que los gobernantes se vuelven gobernantes autocráticos. Entonces, eso es un eje. El ejemplo más clásico, no el único, pero es Orbán en Hungría. Orbán, que llega al gobierno por elección, no hay ninguna duda de eso, y se convierte en un autócrata, pero sigue habiendo elecciones. Entonces, al mismo tiempo que hay elecciones, tenemos un autócrata que gobierna por decretos, que no tiene en cuenta el Parlamento, que no tiene en cuenta la justicia, y que, por tanto, ya no es una democracia liberal. Claro. Que las libertades se restringen. Por tanto, es una forma de gobierno, yo no sé si novedosa históricamente, pero es una forma de gobierno que se está imponiendo tanto en Occidente como en Oriente, con diferentes rostros, que ha hecho que ya no sea necesario los clásicos golpes de Estado para decir, aquí estamos delante de un orden autoritario. Entonces, esa pregunta, que yo podría haber hecho una nota sobre la base de esa pregunta, yo la llevo a la Argentina y digo, ¿en qué momento nosotros podemos dejar de ser una democracia liberal? Cuando digo liberal no lo digo en como los argentinos entendemos el liberalismo, que lo entendemos con conservadurismo, como la derecha extrema, Alzogaray, Milei, etcétera, no, sino cuando están vigentes las libertades civiles, políticas, los derechos humanos, la posibilidad de protesta, los medios de comunicación libres, etcétera. Esa democracia liberal puede estar en peligro si no se cumplen, aunque haya elecciones, si comienza a menoscabarse la división de poderes. Si las instituciones como el Parlamento ya no tienen una función
de control, una función de legislación, se legisla por decreto, una función, diríamos, de deliberación, porque el Parlamento también es un órgano de deliberación, y debe ser un órgano de deliberación. Si eso comienza a menoscabarse, si eso se disminuye, si la vicepresidenta de la Nación, que es la jefa del Senado, está como presidenta de la Nación en reemplazo del por licencia, digamos, del presidente, no acata una decisión de la Corte Suprema, una resolución de la Corte Suprema, y busca subterfugio, busca, yo diría, hacer una trampa, claramente, para evitar aplicar esa decisión que es del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, guste o no guste la decisión, hay que aplicarla, si no, las instituciones democráticas comienzan a menoscabarse. Bueno, eso es un signo, hay muchos otros, pero eso es un signo y puede haber tantos otros, que yo no trabajé en esa nota. Entonces, ¿cuándo? Porque finalmente uno se acostumbra a eso. Claro. María Emilia, nosotros nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado montones de cosas en la Argentina. Sí. Los ciudadanos argentinos hemos naturalizado muchas cosas, desde el tráfico, desde que no hay escuelas, desde que entran personas que tienen enfermos en los hospitales y golpean a médicos y enfermeras. Sí. Las balaceras, qué sé yo. ¿Cómo? Sí. Las balaceras que vivimos. La balacera en que vivimos, sí. los sicarios que abundan, padres que se pelean en la escuela, madres que se pelean en la escuela, niños o niñas, como se han visto ahora, que se pelean en la calle de la escuela. Es decir, hay un nivel de, yo diría, de molestia, de incomodidad en la sociedad, que lleva a actitudes que son violencia, porque la violencia no es solo verbal. Claro. La violencia no es solo yo te pego un cachetazo. La violencia, aunque no se lo haga, esta es violencia pura, y es violencia social. Es decir, en el último mes hemos visto niñas peleándose en la calle, después vienen las mamás y se pelean, después en otro momento hubo los padres, cada día, ahora, hace poquito, entra un familiar de una persona que está una embarazada dando a luz, sí, lo vi. Dando a luz, sí, bueno, sí. Golpea a los medios, sí. Esto es signo de algo. Claro. Esto es signo de una descomposición social. Porque uno cree que la descomposición social es solo el asalto a los supermercados, es decir, el estallido social. Uno veía en el 2001, 2002, gente que robaba televisores en un auto. Sí. Y uno dice, bueno, esto es descomposición social. Esta persona tiene un auto de clase media y no tiene por qué robarse un televisor, ¿no es cierto? No es la comida. Bueno, acá hay signos de molestia, de intolerancia, que se ve en la calle, que se ve cuando uno maneja, que es una sociedad que está molesta, que está angustiada. Está angustiada la sociedad argentina, está angustiada porque no tiene futuro, porque los chicos se están yendo muchísimos, los números son altísimos que se van, y no es que van a encontrar un futuro promisorio en Europa. Claro. Eso es un engaño. Van a tener que trabajar, le va a costar, los europeos están poniendo límites, trabas. Bueno, lo cierto es, pero se quieren ir del país. Entonces, nosotros que hemos recibido nosotros nos formamos gracias a nuestros abuelos, bisabuelos, que construyeron esta Argentina. Bueno, estamos expulsando, no de ahora, hubo algún otro momento, pero estamos expulsando muchísimos
jóvenes. Esto es un signo de esa pregunta y que... De esa pregunta claro, que yo me hago. Y el maltrato a los voy a usar un término que no me gusta, a los viejos. Sí. No digo abuelos, a los viejos. Sí. Es un maltrato. El maltrato es porque tienen jubilaciones, la mayoría, malísimas. Este gobierno no mejoró lo de Macri. Lo de Macri podía haber sido cuestionado, se tiraron toneladas de piedra. Pero este gobierno no mejoró, desde el momento que no está la inflación de por medio, no se mejoró. Y después hay cosas que molestan a la sociedad. Porque aquí lo que interesa es el poder. El poder que puede tener un sindicato, camioneros, que en la ley de leyes, en la ley de presupuestos, tienen un beneficio, un privilegio extraordinario. Bueno, todo esto son injusticias, todo esto son molestias. Estamos marchando hacia un mejoramiento de la sociedad, estamos marchando hacia un orden más justo. Bueno, yo digo no, la Argentina empeora. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Un salvador? No. Yo no creo en el salvador. Sí. Yo no creo que venga un líder y salve la Argentina y no. Yo lo que estoy tratando de decir en la nota es que haya una dirigencia de crisis, no en crisis, de crisis, que entienda lo que es la crisis, que entienda la magnitud de la crisis, que se dé cuenta cabalmente, que salgan de su microclima y de que la sociedad está molesta, está fastidiada, está enojada. Sí. Lo tuyo es una alerta, un llamado de atención para ver si la dirigencia, si se aparece dirigencia de crisis, como esto me encantó, lo subrayo, no en crisis. Hugo, te agradezco muchísimo, un abrazo muy grande y muchas gracias como siempre. No, al contrario, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el doctor Hugo Quiroga.